Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a Puro Vicio de nuevo en esta segunda temporada que esperemos os guste más que la primera, si es posible. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un clásico entre clásicos, una película que nos encanta a todos y para ello tenemos al mejor invitado, al mejor colaborador, que es Guillermo Mas. Hola Abraham, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí de vuelta en Puro Vicio en esta segunda temporada que nos vamos a diversificar a redes sociales donde se nos podrá seguir y donde vamos a ofrecer programas un poquito más largos. Y a los que nos escuchen en la radio, pues nada, devolverles el saludo después de estos meses que hemos tenido que estar ausentes por culpa de esta pandemia y que ahora estamos de vuelta, seguiremos con nuestros programas y ofrecemos en redes sociales nuevos contenidos para quien quiera seguir. Eso es. Y bueno, hablaba de que hoy es un programa especial porque vamos a hablar de una película que prácticamente todo el mundo ha visto, una película que suele gustar mucho, una película dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey, llamada El Show de Truman. Es una película aparentemente sencilla que, como he dicho, es muy entretenida para el público general, pero que encierra varios niveles de profundidad, como analizaremos en el programa de hoy. Y que además nos va a dar pie a hablar de distintas obras literarias, como por ejemplo La República de Platón, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, o Niebla, de Miguel de Unamuno, y que además también nos va a dar pie a hablar, aunque sea sucintamente, de las filosofías de algunos de los filósofos más importantes de Occidente, como Descartes o Camus, y también de algunos filósofos contemporáneos a los que particularmente valoro mucho, como es Javier Gomá. Exacto. Pero antes, para los oyentes de la radio de Espacio 4 FM, que es donde emitimos, recordaros que el programa dura 45 minutos ahí, pero que el programa se sigue grabando. Por lo tanto, cualquier persona lo podrá escuchar en las plataformas en las que estamos activos, como son YouTube o iVoox, y próximamente en Twitter o Instagram. No olvidéis también de compartir el vídeo, recomendar y darle al botón de like y suscribirse, que estará siempre en la zona de abajo. Eso es, y además el programa se va a dividir en dos bloques. El primero, de 45 minutos, será para aquellos que nos estén escuchando en la radio y también para quienes nos sigan en redes sociales, donde vamos a dedicarnos a analizar un poco los aspectos más subjetivos de la película y hacer un análisis con los niveles más esenciales. Es decir, un poco los temas de la película, también veremos un poco las historias que había detrás durante el rodaje y en nuestro segundo bloque de 45 minutos también, aunque quizás nos alarguemos, y que solo va a estar disponible para aquellos que nos sigan en redes sociales. Por tanto, a los que nos están escuchando en la radio, invito a que después nos busquen en redes sociales, pues vamos a dedicarnos a hacer un análisis más profundo, más subjetivo, a través de los que hemos considerado los tres niveles principales de esta película. Uno psicológico, otro político y otro teológico. Exacto. Por eso mismo, el propósito de hoy es comentar un poquito los aspectos temáticos, técnicos y analizar esos niveles de los que habla Guillermo. Pero antes de nada, vamos allá con una ficha técnica para dar un poco a conocer la película que vamos a hablar hoy. La productora de esta película es Paramount Pictures. El presupuesto fue de 60 millones de dólares. Es una película del año 1998 que se grabó evidentemente en Estados Unidos y cuyo director es el australiano Peter Weir. Su guionista es Andrew Niccol y está protagonizada por Jim Carrey con algunos secundarios de lujo como Ed Harris, Laura Linney, Paul Giamatti, Noah Emmerich o Natasha McElhone. Está producida por Scott Rudin y el propio Andrew Niccol, recordemos que es el guionista, y la música, entre otros, cuenta con Philip Glass, el maravilloso pianista, y la fotografía corre a cargo de Peter Bisou. Y ahora, si os parece, vamos con la sinopsis. Sí, bueno, es una película que, como decimos, posiblemente ya la hayáis visto, pero para aquellos que no, os hacemos una pequeña sinopsis que dice así: Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores, toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de la historia. Nosotros en nuestros análisis le damos mucha importancia al género de la película.
Una película policíaca, de ciencia ficción. ¿Qué género tiene el show de Truman? Bueno, quizás mucha gente no lo acabe de hallar. Una película que en algunos puntos toca contra las distopías y que, sin embargo, es un melodrama, un sencillo melodrama que trata, y esto es importante, porque va a ser un punto de nuestro análisis, sobre el desengaño existencial. De esto hablaremos más adelante, pero sí es importante recalcar que aunque la obra no está basada en ninguna novela, sí que es cierto que el escritor Philip K. Dick, a quien quizás algunos de ustedes ya conozcan, porque es el autor de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que es la novela en la que se basa Blade Runner, la primera película de Blade Runner. Y bueno, Philip K. Dick, como decía, tiene una película que trata exactamente sobre lo mismo que el show de Truman. Su nombre es Time Out of Joint, que se traduce al español como Tiempo desarticulado, y que fue escrita en 1959. Mucha gente suele hablar de 1984 o de un mundo feliz como distopías, como posibilidades del futuro, y sin embargo esta novela, Tiempo desarticulado, está al mismo nivel y es mucho más desconocida. Y hoy vamos a centrarnos en cómo la novela y la película se influencian la una a la otra, porque ya decimos que aunque no aparecen los títulos de crédito, el show de Truman se basa en buena medida en esta novela desconocida que recomendamos de Philip K. Dick. Sí, y aparte, hablando ahora de la película, es una película que tiene mucho trasfondo, pero no solo eso, también el rodaje en sí y su producción guarda muchas curiosidades, como por ejemplo esta, de que la película en sí es una adaptación de un capítulo de la teleserie La Dimensión Desconocida, y a su vez iba a ser dirigida por Brian De Palma, un famoso director conocido especialmente por su película Scarface, pero que acabó siendo dirigida por Peter Weir. Andrew Niccol es el guionista, pero no escribió solamente un guión, sino que escribió hasta 16 borradores antes de terminar el guión. Andrew Niccol, que es el famoso director de Gattaca, ¿no? y de películas más recientes como In Time, la de Justin Timberlake. Y sobre todo una curiosidad muy poco conocida, es que Andrew Niccol, después de escribir el guión, intentó recibir feedback, porque hay muchos guionistas que cuando escriben el guión intentan enviarlo a otros guionistas o a profesionales que son lectores de guiones para saber qué falla en el guión. Pues Andrew Niccol lo envió y, para la sorpresa de él, el guión para la persona que lo leyó era un desastre absoluto. Decía que la película no tenía sentido, que el protagonista no estaba bien desarrollado, entre otras muchas cosas, lo cual es muy curioso. Y bueno, también hay muchas citas literarias, ¿no? Sí, hay varias. No he podido traerlas todas porque tampoco es cuestión aquí de sacar 20 libros, pero bueno, por ejemplo, tenemos ni más ni menos que el discurso del método de René Descartes, que es donde está la famosa frase cogito ergo sum. Pienso, luego soy, que va a tener bastante relevancia a la hora de hablar de esta película. Y luego un poco podemos decir la obra principal en la que se basa esta película, mucha gente no lo sabe, es de un español. Es La vida es sueño de Calderón de la Barca, ni más ni menos, que cualquiera que la lea, que la haya leído, por favor, quien no la haya leído, que pase a leerla después de ver el show de Truman, verá que hay una similitud brutal. En cierta manera, muchas obras de Calderón de la Barca se parecen a novelas de Philip K. Dick. Y en este caso se parece tanto a la novela de Philip K. Dick como a la película. Y luego, por último, una obra de la que no vamos a hablar más, y precisamente por eso quería traerla en papel, que es Walden 2. Walden 2 de B.F. Skinner. Voy a decir lo simple. B.F. Skinner, era un psicólogo de una corriente que se ha llamado conductismo. Esto tiene mucho que ver con cómo Truman es tratado en esta película. Se podría decir que el experimento que se hace con Truman es un experimento conductista. Y de hecho, en Walden 2 lo que hace B.F. Skinner es, a partir de Walden, la gran obra de Thoreau, con la que tampoco tiene mucho que ver, lo que hace es crear una utopía de gente que ha construido su propia ciudad, una pequeña población, a partir de los principios de Walden, de la obra de Thoreau. Y lo que hace B.F. Skinner es introducir en esa utopía toda su obra conductista de cómo influir sobre el comportamiento humano.
Y a los que sean curiosos, que yo espero que quienes estén viendo este programa sea porque son curiosos, les invito, aunque sea a mirar incluso en Wikipedia, lo que es el conductismo, que también seguro les hace percibir cosas nuevas de esta película. Nosotros no lo vamos a desarrollar más, vamos a ir por otro lado, pero ahí queda dicho. Sí, y bueno, aparte de todo esto, os preguntaréis cómo recibió la crítica esta película. Bueno, yo creo que entre el público general, ¿no? La película es una película que suele gustar a todo el mundo, al menos yo no conozco personalmente a nadie que no le haya gustado, no sé si tú, Guillermo, sabes No, tengo amigos raros, pero no tanto. no tienes a Carlos Bollero de amigo, ¿no? No, Bueno, pero la crítica, sobre todo, destacó, ¿no? El trabajo de Peter Weir y el guión de Andrew Niccol. Y Robert Ebert, un crítico, la comparó a Forrest Gump y escribió: las ideas que subyacen en el trasfondo de esta obra la convierten en algo más que un simple entretenimiento. Es una reflexión sobre los nuevos valores que la tecnología trae implícitos para la humanidad. Y bueno, esta película, como bien sabéis, recibió varias nominaciones a los Oscar y ganó 3 Globos de Oro, entre 2 de ellos para Jim Carrey y Ed Harris. muy merecidos, ¿eh? Muy merecidos. Muy Están los dos geniales. Exactamente. Bueno, vamos ahora a entrar en materia, vamos a hacer un análisis más profundo de la obra, de esta gran película, empezando por un primer bloque, que será una primera aproximación y un análisis temático del show de Truman. Para ello, vamos a hablar un poco de la estructura, la cual tiene un inicio que es donde se presenta al protagonista, el cual es un hombre muy feliz, ¿no? Como es Jim Carrey, incluso él mismo como aparenta ser, ¿no? En la vida real. Es un hombre muy feliz que vive en un pueblo idílico, pero que a su vez, llegados al nudo, sufre una crisis, por así decirlo, existencial, ¿no? El conflicto existencial que termina con el desenlace, que es la salida del laberinto o de la caverna, eh, para conocer lo que sería la verdad absoluta, ¿no? El tema principal es el de la búsqueda de la verdad y la renuncia de los dioses falsos del liberalismo. De hecho, el nombre del protagonista, Truman, viene de 2 palabras en inglés, true man, lo que significa en español hombre verdadero. Correcto, y esto nos lleva de lleno a hablar de Platón, que es el gran filósofo de la verdad, en cuyo libro séptimo de la República tenemos el mito de la caverna. No vamos a hablar aquí del mito de la caverna porque como nos pongamos Abraham y yo a hablar del mito de la caverna, se acaba el programa. Pero sí se puede decir que es un mito que invita a la búsqueda de la verdad, porque sus protagonistas viven encadenados al fondo de una caverna donde solo ven las sombras y aquello que pasa por la puerta de la caverna. Uno de estos hombres encadenados consigue desatarse y sale al exterior de la caverna. Allí contempla el mundo real, la verdad, y esta situación, evidentemente luego el mito continúa, pero esta situación nos lleva de lleno a Truman, que como ha dicho muy bien Abraham, significa hombre verdadero. No puede ser más clara ahí la analogía. Y hay, digamos, aquí en esta película se introduce otro elemento importante que es el del amor. O sea, digamos, es la búsqueda de la verdad y cuál es la motivación. Porque si bien Truman durante toda la película está buscando la verdad, aquello que le motiva a llegar hasta ella es el amor. El amor por una mujer, Silvia, a la que podríamos emparentar con Penélope en el caso de Ulises o con Beatriz en el caso de Dante, o incluso con Ariadna en el caso de Teseo, ya sabéis, el laberinto, que es la encarnación del amor, ¿no? Un poco la razón por la que sale del laberinto, por el que sale de la caverna, por la que supera la prueba, ¿no? Matar al Minotauro en el caso del laberinto, es decir, superar la muerte en el caso de Truman, no morir ahogado, y vencer al Minotauro, que ya digo que en este caso pues, podría ser el falso creador, del que ya hablaremos más adelante. Eso es. Y bueno, analizando el personaje de Jim Carrey, el cual es el protagonista de la película, se podría decir que es presa de lo que Jean-Paul Sartre llamó la náusea, el vacío existencial, que es
el conflicto de quien, según la terminología de Heidegger, vive una vida inauténtica, adolescente, ajena a la muerte y a la brutalidad del mundo como tal, pero que aspira a vivir una vida auténtica, consciente de que es un ser para la muerte, ¿no? Como somos todos. Truman se desnuda, entre comillas, a sí mismo y al mundo en el que vive tras superar ese vacío existencial y, por último, se convierte en lo que, según Joseph Campbell, es el héroe que ha sufrido la transformación personal tras superar el impacto que provoca en una conciencia sensible el terror de ese monstruo que es la vida. Y aquí pasamos directamente al segundo personaje más importante de la película, que si bien está muy centrada en Truman, tiene unos secundarios que apenas salen, pero que son muy importantes. Y sin duda, uno muy importante es Cristo, que es el personaje interpretado por Ed Harris. Literalmente, o sea, porque aquí todos los nombres tienen simbología, incluso los de los secundarios. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Marlon, por Marlon Brando, etcétera. Pero bueno, en este caso, Cristo significa Christ of. Christ es Cristo y of es apagado. Sería una especie de anticristo, no le iban a llamar al hombre Antichrist, porque eso no tiene mucho sentido dentro de la película, entonces le pusieron este nombre. ¿Por qué? Porque es una figura luciferina. Esto se ve muy bien en cómo Ed Harris hace el papel, una persona que cojea, ¿no? Que va un poco encorvado. De hecho, le querían poner, parece ser una joroba, pero vieron que estéticamente no quedaba muy bien. Y que se cree que la vida humana es un material manipulable. Es decir, que él tiene la potestad como hombre de elevarse a ser un dios capaz de manipular la propia vida. Es sabido que a Satán, según pues la teología, le encanta parodiar a Dios, ¿no? Y Christoph dice al final de la película literalmente, yo soy el creador. Por lo tanto, me van a permitir que les lea una cita de San Pablo, Pablo de Tarso, muy iluminadora, que es de la epístola 2 de los Tesalonicenses. Dice así: el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupa su lugar, haciéndose pasar por Dios. Su estudio, desde el que dirige el mundo de Truman, es un gran ojo que ve desde una torre elevada, ¿no? En este caso es una luna. O sea, hay una falsa luna que es de donde tiene su lugar de control Cristo, ¿no? Y que, bueno, nos podría hacer pensar en Foucault, que escribió Vigilancia y Poder, y habla de precisamente esa clase de símbolos, ¿no? La torre de una prisión, en este caso sería la luna, desde donde se vigila. Y además nos lleva esto a algo que está muy relacionado con el satanismo, que es la masonería. Sé que esto a mucha gente le puede descolocar, pero de verdad que si estudian el tema en profundidad descubrirán que no. Porque Christoph es un gran arquitecto. Recordemos que ese es uno de los grandes símbolos de la masonería. El gran arquitecto, aquel que construye para la plebe, ¿no? Y bueno, se podría decir que Christoph es el gran arquitecto del mundo de Truman. De hecho, hay un escritor que yo no conozco, es una referencia que he encontrado analizando la película, se llama Rich Wagner, y que compara a Christoph con el personaje Scrutopo, que es un demonio, del libro Cartas del Diablo a su sobrino, que es del autor católico C.S. Lewis, al que quizás conozcan por obras como Narnia, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿cómo se resuelve este problema de Christoph? Bueno, Christoph debe ser asesinado, ¿no? Porque de alguna manera es el padre perdido que tiene Truman a lo largo de toda la película. Como sabéis, Freud, que es un poco el que habló más de matar al padre a través del mito de Edipo, etcétera, esta película en parte nos da pie a hablar de eso, dijo que el mayor momento de liberación para un hombre es la muerte del padre. Y como ha dicho muy bien antes ahora, esta película va de aprender a ser mortal, que somos un ser para la muerte, dicho la terminología algo pomposa de Heidegger. Bueno, también dijo Freud que cuando muere el padre, siempre que muere alguien, nos vemos reflejados en esa muerte. Pero cuando muere el padre, más que nunca. Cuando muere el padre, anticipamos nuestra propia muerte. Y de alguna forma, es muy importante también para Truman matar a este falso creador, matar a su padre, para aprender a ser mortal, que es de lo que va la película. Eso es. Entrando ahora en el tema de localizaciones, la película tiene muchos ángulos de cámara que son
bueno, que son, que usa mucho el plano de ojo de pez, ¿no? Y las perspectivas del lenguaje de la televisión, de la publicidad concretamente, y que a su vez parodian el típico pueblo de anuncio televisivo estadounidense, ¿no? Que es el pueblo perfecto, que resulta, de tan perfecto que es, resulta artificial. Vivir en un mundo idílico, ¿no? Creo que resulta a la larga infernal porque al final es falso. Se Luego usa hay algunos mucho. símbolos, Sí, algunos símbolos que también es algo a analizar, porque es importante, ¿no? Ya no solo por lo de los juegos de palabras, recordamos el nombre de Truman, hombre verdadero, el nombre de Cristo, anticristo, pero también el lugar, el paraíso, falso paraíso en este caso construido para Truman, se llama Sea Heaven. Sea Heaven, que está construido de dos palabras, también Sea, que es mar, y Heaven, que es cielo, paraíso, etc. Entonces, de alguna forma, esto también da a entender que se ha tratado de construir un paraíso en la Tierra, que evidentemente para quien vive allí, pues hombre, ellos saben que es falso, los actores secundarios, pero Truman cree que es su mundo y al final le resulta infernal, ¿no? También el barco que hizo a Truman para abandonar Sea Heaven, precisamente, al final de la película, se llama Santa María. Esto no es casualidad para quienes hayan estudiado historia de España, que no sabemos si todavía eso se enseña en los colegios. Sabemos que una de las carabelas donde Colón llegó a América, las que Colón llegó a América, era precisamente la Santa María. ¿Qué simbología esconde esto? Pues hombre, ¿cómo se llamaba en 1492 a América, aparte de las Indias, etcétera? El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo. De hecho, hay una película de Terrence Malick, a quien admiramos en este programa muchísimo, que se llama precisamente así, El Nuevo Mundo, porque transcurre allí. Entonces, de alguna forma, Santa María es el barco que lleva a Truman al nuevo mundo, al mundo de la verdad, al mundo verdadero, etc. Y luego el título original de la película es The Truman Show, el show de Truman en español, pero estas cosas que pasan con las traducciones, en inglés la palabra show alude tanto a los programas de telerrealidad, al show de Truman, al show de las Kardashian, etc., y también al término mostrar, to show. Entonces, bueno, estos son un poco a nivel léxico los símbolos. Pero no solo se va a ver estos símbolos, hay más. De hecho, en esta película está muy bien para un primer programa porque podemos adelantar los que van a ser los símbolos principales de casi todas las películas de las que hablemos. Es muy raro que se añadan otros. Los símbolos que han estado en la historia de la pintura, de la literatura, del cine, como las escaleras. Las escaleras son, por ejemplo, la bajada al sótano de Truman, que es donde guarda su baúl de los recuerdos, baja al subconsciente. Las escaleras simbolizan la bajada al subconsciente. Al final de la película, Truman sube unas escaleras. ¿Por qué? Porque la realidad en la que se encuentra Truman es irreal. Está un escalón por debajo de la realidad real, ¿no? Digamos. Entonces, subir esas escaleras es acceder a la realidad del mundo. Y si os fijáis, al final de la película, la actriz principal, Silvia, está viendo la televisión y cuando ve que Truman cruza el umbral, decide ir a verle. Y es muy curioso porque se ve un plano en el que ella baja corriendo unas escaleras, que están por las escaleras del bloque de edificios de su casa. ¿Y qué alude esto? Pues claro, ella ha estado idealizada toda la película y por lo tanto estaba por encima de Truman. Y ya no solo por encima de Truman, sino por encima de la realidad. Estaba idealizada, como Beatriz, como Ariadna, como Penélope. Y al final de la película baja las escaleras al tiempo que Truman las sube, de tal forma que ambos se encuentran en el nivel de la realidad, que es donde pueden consumar su amor. ¿Por qué? Porque no se puede amar a alguien si no estás en su mismo nivel de realidad. Si le idealizas, no le estás amando. Pero si estás tú colocándote por debajo, tampoco. Tienen que estar ambos al mismo nivel, ¿no? Mirándose. Tenemos más símbolos, tenemos más símbolos. Los puentes y el mar. En este caso hacen de frontera. Bueno, normalmente el puente es la conexión entre dos mundos. Por ejemplo, ahí es donde habla Truman con su amigo Marlo, en un puente. También es donde Truman encuentra a su padre, en un puente, ¿no? Porque se están conectando los mundos. El mundo de una realidad falsa, el mundo de una realidad verdadera. Y por otro lado, el mar hace de frontera, ¿no? Es el lugar que tiene encerrado a Truman. También usa el espejo, ¿no? Porque hay que recordar que Truman varias veces se mira al espejo. Esto nos lleva directamente a Descartes, a pienso, luego soy.
porque sabes que lo único que es real eres tú. Es algo que luego nos ha confirmado la física cuántica, ¿no? Que nada existe, que el mundo no existe, que las partículas están descompuestas, pero que al pensarlas es lo único que lo hace real. Entonces Truman se mira al espejo porque sabe que él es el único que existe. Y esto también refuerza la idea de la central de la película, que es lo que los griegos llamaban noscete ipsum, conócete a ti mismo. De hecho, lo tenían esculpido en el frontispicio del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, era una de sus máximas, la otra era nada en exceso, y tiene mucho que ver con la película, es un poco el resumen de esta película. Tenemos también la figura del ojo, que es esa luna que hay ahí encima y que observa todo, es una figura puramente masónica. Está, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto esa pirámide que hay en el billete del dólar, que es una pirámide y encima un ojo, el ojo que todo lo ve, que suele ser un ojo egipcio, que tienen esa creencia por lo egipcio, y que es un símbolo puramente masónico de vigilancia y que en este caso aludiría a Cristo. Y por último, lo último que tenemos a nivel de símbolo importante son los sueños. Claro, quien haya leído La vida es sueño y quien no ya sabe que según acabe este programa tiene que hacerlo, sabe aquella cita famosa de Segismundo, el protagonista, que dice: una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Esto lo dice Segismundo, la vida es sueño, y en la película tienen una gran importancia. Por ejemplo, Marlon, el amigo de Truman, le acusa de soñar demasiado. Le dice: tú tienes sueños de grandeza, sueñas demasiado, etc. Eso es una constante en la película, porque claro, él sabe que él es real. Porque como dice Descartes, pienso, luego existo, yo existo. Y me miro al espejo y sé que yo existo. Pero ¿cómo sé que el resto existe y no es un sueño? Eso se preguntaba también el protagonista de Origen. Porque esa es la duda que tenemos todos, ¿no? Pellizquense, pellizquense. Pero ya les decimos a Abraham y yo que esto no es un sueño, es un programa de cine. Bueno, pasamos a un punto muy interesante que, bueno, es el punto de que la sociedad no tiene pasado en la película. Es decir, no hay referencia ninguna al pasado y de haberlas estarían manipuladas. También esto se puede unir al tema de que la propia película hace alusión a la realidad en la que nosotros somos como unos voyeurs, ¿no? O sea, la destrucción de la privacidad. Así es como la sociedad del consumo se vuelve totalitaria y, bueno, hace que todos nosotros seamos, de alguna manera, espías en nuestra propia casa, viendo ahora, por ejemplo, los típicos programas de reality show que suelen triunfar en la tele, como, no sé si tú habrás visto alguno, La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, todo este tipo de cosas, que al final son programas que engancha a la audiencia porque siente que está viendo algo que, bueno, que está adentrándose, ¿no?, en la vida de personas ajenas sin que ellos lo sepan, que es algo que es lo que sucede en esta película. Asimismo, la película estudia cómo lo que vemos en la televisión afecta a nuestras vidas. Y es bastante escalofriante. O sea, realmente esto parece una tontería, pero la película hace mucho hincapié en planos de gente que está mirando la pantalla, ¿no? Está ese señor, un tanto pobre hombre, pero es un poquito desagradable, que está en la bañera. Esos dos guardias de seguridad, unas ancianas que tienen hasta un cojín con la cara de Truman. Y bueno, también hay unas señoras trabajando en un restaurante, ¿no? Y nos podemos sentir todos identificados, ¿no? De hecho, ese es uno de los planos que más se han repetido en la historia del cine. O sea, en el cine estamos muy acostumbrados a ver a alguien que mira algo, un poco como esos cuadros de Magritte, ¿no? Alguien que mira algo. ¿Y aquí por qué? O sea, eso siempre varía. Por ejemplo, en Vértigo de Hitchcock, ¿no? Todos hemos visto a James Stewart mirando cómo Kim Novak mira un cuadro de una mujer. Y de alguna forma aquí lo que vemos es a gente mirando la televisión. Primero, esto tiene un componente sociológico, es una película de los años 90, se repite mucho en varias películas de los años 90, esto de mirar a la gente viendo la televisión, porque era un fenómeno sociológico, se daba. Las familias ya estaban perfectamente desde los años 50, que empezaron a entrar los televisores con la clase media, por cierto, con la clase media, y quienes hayan leído a Hegel, que saben
que el pan y el circo son lo que utilizan los totalitarismos para tener entontecida a la gente, pues sabrán también que los televisores eran, porque ya no, el pan y el circo de la gente en los años 90. Hoy en día podríamos hablar de redes sociales, de los teléfonos, etc. Ya saben que en puro vicio están a salvo, pero la televisión no. De hecho, Snowden, ¿no? Todo el caso de vigilancia a la propia población a través de los ordenadores, hay mucha gente que se tapa la cámara del ordenador, nosotros en cuanto acabemos el programa lo haremos. Y bueno, de alguna forma refleja ese fenómeno sociológico, pero también quiere preguntarle al espectador, oye, ¿tú ves shows de televisión? Oye, ¿tú espías a tus vecinos? Oye, ¿tú no ves algo raro en esto de sentarte a ver la vida de otros? Pero leche, ¿por qué no te levantas y vives tu vida, no? Es un poco eso, las familias se pasan la vida sentadas, pues algunos viendo todos lo mismo, otros cada uno en una habitación viendo una cosa distinta, o con los cascos puestos todos en la misma habitación, pero como si fueran autistas, y a lo mejor te pasas la vida viendo las vidas de otros y no sabes cómo es la vida de la persona que vive contigo, de tu compañero de piso, de tu padre, de tu hermano, de tu pareja, de tu amigo, porque estás entontecido, ¿no? Y eso también un poco te lo quiere decir. De hecho, ¿cuál es la última escena de la película? La última escena de la película son los dos guardias de seguridad que están viendo el programa y cuando acaba el programa dice uno al otro, bueno, cambia de canal a ver qué hay. Entonces, claro, cuando acabas de vivir algo moralmente tan complejo como es el dilema que plantea la película, es como reacciona la gente, en efecto. Pasa lo siguiente, ¿no? Sociedad de consumo, sociedad de consumo. Primero, todo lo que está en la televisión se puede comprar. En el programa es igual. Todo lo que está en el programa del show de Truman tiene precio, incluida la vida del propio Truman, ¿no? Que es el precio que están pagando la corporación por tener a ese señor ahí comido y dormido y con casa, etcétera. Entonces, bueno, de alguna forma es una crítica brutal, salvaje, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que salga en alguna película de George Clooney algún personaje muy de izquierdas y que se suelte un discurso, ¿no? Del capitalismo. Aquí en esta película no se sueltan discursos, lo hacen por debajo. Tú puedes ver la película y no enterarte, pero cuando te paras a analizarla, ves que es una película muy, muy crítica. Y bueno, si te parece, como vamos bien de tiempo, para variar, porque normalmente antes en la radio nos quedábamos cortos, y para no pasar al segundo bloque, que va a ser bastante extenso, invitamos a quienes nos estén escuchando en la radio a vernos en redes sociales, donde estará todo el programa, y para los que están allí, pues luego lo verán, el segundo bloque, pero para no adelantarnos, vamos a hacer, si te parece, Abraham, un resumen de todo lo anterior, hablando pues de eso, de los temas principales, como por ejemplo uno que hemos tocado muy por encima, que es el de los falsos dioses, ¿no? El de Cristo. Porque claro, también en Matrix, ¿no? Es una película también de un hombre que vive una realidad que es falsa. Entonces viene Morfeo, que también es un hombre simbólico, y le dice, despierta, tómate esta pastilla, coge estar despierto y descubre cuál es la realidad. No va a ser agradable, pero va a ser verdadero. Eso es algo muy, muy interesante porque, de hecho, se relaciona con el hecho de que la película es de los años 90, ¿no? Y donde no había, bueno, había, pero no habían entrado las nuevas tecnologías ni el mundo virtual. Y es el tema del Matrix es una cuestión que se habla mucho ahora. Es decir, que si vivimos también en una realidad que no es real, que no es la nuestra, ¿no? Más que nada por el hecho de que el avance de las tecnologías están provocando, por ejemplo, la realidad virtual misma, que, o sea, bueno, ponlo de esta manera. No sé si los espectadores, bueno, los oyentes conocen a Elon Musk. ¿Tú, Guillermo, lo conoces? No, me suena, pero no. Vale, el fundador de Tesla, de SpaceX, hablaba de la realidad virtual, que es una nueva tecnología que acaba de salir recientemente en el mercado, que plantea la pregunta de si vivimos en una simulación. Es decir, si vivimos en una realidad que no es real, al fin y al cabo. Porque imagínense que tenemos, es decir, todo lo que sean videojuegos actualmente, videojuegos de realidad virtual,
son casi igual que, o están pretendiendo llegar a ser igual que la realidad, ¿no? En la que vivimos. Pero si trasladamos eso a una escala de la evolución humana, pon tú que son 10.000 años, ¿cuánto de real podría llegar a ser ese mundo que creamos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Es un asunto muy curioso porque, claro, el que juega a los videojuegos en realidad está siendo pasivo. Es decir, cuando estás jugando, estás tirando en tu sofá con el mando jugando al videojuego. Y te crees que porque están pasando cosas en la pantalla, están pasando muchas cosas en tu vida. Pero en realidad tú estás siendo completamente pasivo. Todos tenemos momentos en los que somos pasivos a lo largo del día. Seguramente si alguien nos está viendo, pues está tranquilamente escuchando, o si alguien nos está viendo, pues seguramente está sentado viéndonos o haciendo algo tranquilo y escuchando. Bien, eso está bien, pero claro, cuando llegas por la mañana al trabajo, bueno, ahora hay mucha gente teletrabajando, ¿no? Pero cuando llegas por la mañana al trabajo y te sientas delante de una pantalla, haces tu trabajo en tu casa. Cuando después sales por la tarde, ¿y qué haces? Pues me voy a ver tal serie con la que estoy viciado en Netflix, en Amazon, en HBO, por cierto. 3 empresas que llenan la cabeza de miles de millones de personas en todo el mundo. Hay que mosquearse con lo que está pasando. Pero bueno, juegas al videojuego, ves un partido de fútbol, te pones una película, tu reality show favorito. Claro, crees que porque tienes abierto Amazon y puedes comprar lo que quieras, ¿no? Compro lo que quiero, me lo traen. Pues tengo un poder, ¿no? Soy activo, estoy haciendo cosas. Mira mi historial de compras de Amazon, sí he comprado un montón de cosas. Estoy muy activo en mi vida. En realidad, estás siendo pasivo y eso a la larga genera un vacío. ¿Cómo llenamos este vacío? Bueno, hay mucha gente que se apunta a las religiones New Age, ¿no? Para conectar con la trascendencia a través de la meditación tal, de hacer la posición del loto, y también tenemos pues me voy a hacer, pues como la Abascal, ¿no? No sé qué se hizo la Abascal, que se ha puesto inflado, ¿no? Esto del nadar, que es nadar, correr, la bicicleta, y arrojar cosas y tal, ¿no? Voy a hacer deporte a lo bestia y voy a hacer maratones, que en realidad, claro, son cosas sanas. Es decir, si tú meditas y te ayuda, ¿por qué no? Si tú corres y te ayuda, o lo que sea, o levantas pesas, ¿por qué no? Pues evidentemente, ¿por qué no? Pero en el momento en que eso adquiere un nivel mayor, está traspasando una barrera, porque estás confundiendo ocio con vida espiritual. Porque el ocio es una cosa y la vida espiritual es otra. También hay mucha gente, yo por ejemplo, no veo para nada así el cine, que dicen, me voy al cine a pasar el rato, a ver una película que me entretenga, sencilla. Eso es una concepción del cine como ocio, es decir, de espectador pasivo. El que ve cine como una actividad del espíritu, va al cine y quiere que eso le transforme. Sabe que lo que está ahí en juego es una forma de entender la realidad, una batalla ideológica. De esto ya hablaremos en la segunda parte del programa más, ¿no? Pero es normal que el que es pasivo, el que toda su vida es pasivo, y se cree que por ser un consumidor es activo, ¿no? Acabe frustrado y sienta que su vida no tiene sentido, y sienta que está arrojado a un mundo sin motivo. Pero bueno, ya hablaremos de ello en el segundo bloque, ¿no? Pero claro, si no ves que hay algo más que el ocio, si no ves que hay algo más que ser pasivo, si no ves que hay algo más que todo lo que te rodea sin más, ¿cómo demonios piensas darle sentido a tu vida, ¿no? Truman se cansa un día, de vivir así, y fíjate que al final de la película lo tienen todo planeado. Su mujer, que es bastante desagradable, por cierto, dice, se va a ir. Le ponen a una compañera nueva en el trabajo, muy guapa, ¿no? Que coquetea con él. Truman se podría haber quedado ahí, con su padre que ha vuelto, con su compañera muy guapa, con su trabajo feliz, con sus entretenimientos, pero Truman sabe que hay algo más. Primero, el amor, que eso va más allá de un coqueteo y de una tontería. Y segundo, la verdad. No sabe cuál es, sabe que puede ser peligrosa. Se lo dice al final Cristo. El mundo que te espera ahí fuera es mucho peor que el que he construido para ti. No salgas. Y esos son constantemente los impulsos adolescentes.
Hay mucha gente que es adolescente toda su vida. Estás hasta los 40, 50 años siendo adolescente. Y además a los 60 años mola, porque eres el viejo rockero que no quiere envejecer, ¿no? Y Truman está ahí. Truman tiene 30, 40 años y es un adolescente todavía. No quiere saber que es mortal y no quiere saber que la realidad es a veces dura, pero es real. Y al final escoge por amor. Por amor trasciende su mundo miserable de paguita, de animal doméstico, ¿no? Y entonces creo que esa es la reflexión que hay que sacar de esta película. Y creo que quienes estén viendo este programa, seguro que ya han iniciado ese proceso. Porque si están aquí es porque saben que hay algo más en las películas. Porque si no, hubieran puesto pues, La Isla de las Tentaciones, Sálvame, ¿no? Se hubieran ido a ver al Mago Pop, por ejemplo. Pero si están aquí es porque creen que eso está bien, si te gusta eso es socio, es perfectamente lícito, pero en el cine hay algo más. Y nosotros lo que estamos demostrando y lo que vamos a tratar en el segundo bloque es que aquí hay algo más. Pero me interesa eso que comentas del contexto, ¿no? De la época en la que está hecha la película. No sé si nos puedes decir algo más. No, hasta aquí tenemos el primer bloque, ¿no? Y bueno, ya solo nos queda despedir a los oyentes de Espacio 4 FM. Muchas gracias por escucharnos. Como os decimos, podéis seguir escuchándonos una vez tengamos subido los programas en las plataformas, ya que el programa se seguirá grabando ahora mismo. Y esperemos que os haya gustado de momento lo que habéis escuchado y deseamos que escuchéis lo que queda del programa. Así que nada, desde aquí, gracias y espero veros en el próximo programa muy, muy pronto. Guillermo. Y nada, hemos cortado ya con los de nuestros oyentes de radio, pero a los que nos estáis siguiendo en las redes sociales, nosotros, como veis, seguimos aquí porque queda el segundo bloque que va a ser el más interesante. Para empezar, quisiera, por un lado, concluir con lo que estaba diciendo que a esa vocación de trascendencia, a eso que hace Truman al final de la película, Kierkegaard, el filósofo danés, le puso nombre. Le llamó salto de fe. Y es lo que hace Truman. Es decir, él escoge una realidad que no conoce, una acción que es arriesgada, que le puede hacer quedar como un idiota, y sin embargo la decide dar porque cree que ahí está la verdad. Eso se llama salto de fe. Pero claro, esto también hay que entenderlo desde un punto de vista psicológico. Y nos lleva a un caso real, un caso muy triste, no lo voy a poder contar entero, invito a los espectadores a que investiguen sobre esto, que es el experimento que el doctor John Mooney, que era una especie de doctor Mengele estadounidense en los años 60, defensor de lo que hoy se llama ideología de género, LGTB, que participaba en un programa de televisión en Canadá, al que un día vieron dos padres desesperados, los padres de Bruce y Brian Reimer, que estaban desesperados porque a su hijo Bruce, durante la circuncisión, le cortaron el pene cuando era un niño. Y claro, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer y vieron un día en la televisión al doctor John Mooney y decidieron llamar al doctor John Mooney y hablar con el doctor John Mooney, que les invitó a que castraran a Bruce, cosa que ellos harían 3 años más tarde, y le hicieran creer durante toda su vida que era una niña. Es decir, que le hicieran vivir en una mentira que iba a ser más cómoda para él que la de ser un niño sin pene. Bueno, cuando cumplió los 15 años, eran dos, eran gemelos, Bruce y Brian, pero el que había tenido el accidente era Bruce. Entonces, Brian creció como un niño y Bruce como una niña llamada Brenda. Evidentemente, no nos podemos detener, invito a buscar información, hay un artículo de la BBC muy interesante, lo encontrarán si ponen caso Reimer. Bueno, Bruce tuvo comportamientos que luchaban contra esta imposición y cuando cumplió los 15 años, su padre, que le veía sufrir, decidió revelarle la verdad. A partir de ahí, Bruce hizo esfuerzos por ser un hombre, se casó, de hecho, con una mujer que ya tenía hijos, pero finalmente todo cuando salió a la luz, salió en prensa y demás,
fracasó también su matrimonio y por culpa de que salieran prensa y los medios de comunicación, su hermano Brian se suicida. 2 años después, Bruce, tanto por la vida que ha tenido como por el suicidio de su hermano y la culpabilidad que eso le hacía desarrollar, se pega un tiro. Y a los años su padre, que le había revelado a los 15 años todo, se mata también. ¿Por qué cuento esta historia tan triste? Pues no es por morbo, como si lo haría, si lo ven en el telediario es por morbo. Si se lo contamos aquí es porque tiene sentido con lo que estamos hablando. Porque no se puede obligar a alguien a no ser lo que es. Y no se puede obligar a Truman a vivir en un mundo que es mentira. Porque en nuestra propia naturaleza hay algo dentro de nosotros que se revela contra lo artificial y contra la mentira. Exactamente. Muy interesante y bueno, vamos a entrar un poco con los nombres principales de esta película, que son, como no, el director, que es el australiano Peter Weir, que bueno, que en principio la cinta iba a ser dirigida por Brian De Palma, el director de Scarface, como decimos, pero que al final fue Peter Weir el encargado de realizar la película. Es un director australiano con una gran variedad de temas, pero que siempre le preocupa, curiosamente, la libertad, como en su última película, Camino a la Libertad, o una de sus últimas, de 2010, que es una de las pocas películas que habla sobre los gulags soviéticos. Una película muy interesante y que desde aquí os recomiendo ver. No sé si tú la has visto, ¿vieron? Sí, me la viste y me gustó bastante. Precisamente, bueno, De sale hecho, está también, basada, ¿no?, en una historia real, creo recordar. no lo sé, no lo sé. El caso es que, vamos, sale Harris y es una película muy buena y sí, como tú muy bien dices, de las pocas que hay sobre los gulags. También dirigió El Club de los Poetas Muertos, la película famosa de Robin Williams, la de Oh Capitán, mi Capitán, ¿no? Master and Commander, la de Russell Crowe, una película muy conocida y bastante buena. Y La Costa de los Mosquitos, en 1986. Pero el guión de la película no lo escribió él, el encargado fue Andrew Niccol, que también es director de otras películas como Gattaca, que es una película de 1997 de ciencia ficción, personalmente una de mis favoritas de ciencia ficción. La recomiendo nuevamente a todo el mundo a que vea esta película. Y El Señor de la Guerra, una película muy interesante protagonizada por Nicolas Cage, de 2005. También Jared Leto sale en la cinta y es una película muy diferente de esta, pero bueno, que la recomendamos también. La primera película de Gattaca, la que habíamos hablado, habla sobre la manipulación genética, y la última, la que acabo de recomendar, habla sobre el tráfico de armas y el lado oscuro del capitalismo. Dos películas muy interesantes de este guionista que escribió El show de Truman y bueno, le salió muy bien, ¿no? El tercer nombre principal es Jim Carrey, que es el protagonista, cuyo papel principal lo iba a interpretar Robin Williams, el difunto Robin Williams, conocido por otras películas, ¿no? Como ¿qué películas de Robin Williams te suena ahora? Pues el caso es que, bueno, tiene Buenos Días Vietnam, Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Will Hunting, ¿no? El indomable Will Hunting, que sé que te encanta esa película. Esa película me fascina, sí, exactamente. Y bueno, la actuación de Jim Carrey se puede decir que se encuadra en películas como Olvídate de mí, la película de Michael Gondry, o Man of the Moon, de Milos Forman. ¿Tú opinas que se parecen sus actuaciones en estas películas a la de...? Claro, es que él venía con una carrera de hacer películas de comedia como Mentiroso Compulsivo, Sí. El Tío del Cable, que yo, por cierto, como niño de los 90, tengo que decir que era absolutamente seguidor de Jim Carrey. La Máscara, ¿no? Sí, La Máscara, ¿no? Y que yo creo que nos ha marcado porque era un poco la comedia de nuestro tiempo.
Pero claro, como tantos actores de comedia, por ejemplo, se me ocurre recientemente Steve Carell, o se me ocurre antiguamente Jack Lemmon o incluso Charles Chaplin, que son actores de comedia que un día de estos alguien les da un papel de drama, como Días de vino y rosas de Jack Lemmon, que bueno, lo bordan y resulta que, claro, normalmente los actores de comedia, cuando se sientan a hacer drama, son mejores que los actores de drama cuando se sientan a hacer comedia. Y en este caso es, yo creo, su primer gran papel de drama. Que bueno, tampoco quiero dar a entender que es que sea mejor el drama que la comedia, pero sí que es verdad que nadie se lo esperaba. Y se quitó un poco ese lastre de que ya ese era el tío de las caras, solo valía para poner caras, pues no, hombre, sabe hacer más cosas. En esta peli pone varias caras, está histriónico. Se parece mucho en esto precisamente a Robin Williams, es normal que pensara en él, porque son dos actores muy similares, los dos han hecho eso, películas de comedia y películas de drama bastante fuertes. Y hombre, a mí el gran papel de Jim Carrey es efectivamente Man on the Moon, que es además una de mis películas a nivel personal, a nivel personal que más me han marcado y que más he visto y que me encanta. Y bueno, sí, creo que se parece en ese sentido. Y en Olvídate de mí también, porque hace eso, un papel también de más de drama, ¿no? Y entonces, digamos, es la cara más de drama de Jim Carrey, que luego además él se ha tomado muy en serio estos papeles. Creo que hay un documental en Netflix que no he visto que habla del rodaje de Man on the Moon. Y bueno, interesante. Luego creo que también pinta Jim Carrey, que hace meditación también. O sea, debe ser un tipo complejo, peculiar, bastante artístico. Y yo creo que en esta película hay mucho de él mismo también, de alguien que está, digamos, todo el mundo le empuja a creerse que es alguien que no es, ¿no? O sea, todo el mundo le dice, no, pero tú haz el tonto, haz películas tontas, pon caras, haz muecas, y él un poco dice, bueno, sí, pero también sé estar sereno y producir emociones de tristeza en el espectador y hacer un personaje psicológico como es Truman y profundo y complejo, ¿no? Sí, y recordemos que esta actuación le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. El otro ganador del Globo de Oro fue Ed Harris, que también su papel no, en principio no lo iba a interpretar él, sino que lo iba a hacer Dennis Hopper, pero que acabó haciéndolo él. Y su personaje, como bien dijimos, como comentó Guillermo antes, es un anticristo, es un manipulador con resonancias masónicas y retratado como snob, ¿no? Por la boina vasca esa que lleva en la cabeza. Está claro que quiere ser un creador, es como la imagen del dios que odia y parodia, pero que en realidad su creación es solo algo burdo que queda desarticulado gracias a la valentía del personaje de Jim Carrey, Truman. Muestra también un conflicto metafísico, es decir, el de las dos ciudades descritas por San Agustín, el reino de la verdad de Dios frente al reino de la mentira del anticristo y demás falsos dioses. Truman, como comentamos antes, pasa de ser una figura adolescente y manipulada a un héroe que prefiere la muerte a vivir en un mundo de la mentira y que consigue alcanzar la absolución gracias al amor. Y por último tenemos a Laura Linney, que es una muy buena actriz, ganó un Oscar muy merecido por hacer un papel de la femme fatal en Mystic River, película que a Guillermo le encanta, ¿no? Y que aquí hace de mujer objeto, la mujer tradicionalmente retratada en el mundo de la publicidad. Es decir, sin rasgos positivos, consumista, vacía o cosificada, ¿no? Como solía pasar antiguamente. Representa en la película las relaciones del mundo mediatizado, por ejemplo, ahora, como sería el Tinder o el Badoo, frente a las relaciones del mundo real y el hoy denostado amor provenzal y romántico. Es decir, como objeto busca ella misma, como objeto busca la novedad constante, el niño, el cual sería su gran baza, y mientras que el amor de verdad no necesita renovarse porque su esencia está más allá
temporalidad. Y por último teníamos otro personaje, que es Noah Emmerich, que es el mejor amigo del protagonista, que se llama Louis Coltrane, por los músicos del jazz Louis Armstrong y John Coltrane, y por eso se le debe tocar la trompeta en una escena. Luego tenemos... Sí, me voy a quedar con algo, porque claro, al final de la película, o sea, no es que nosotros nos inventemos lo de las dos ciudades, porque claro, que hay un falso creador es evidente, ¿no? Ese hombre que crea un mundo, que cree que es un paraíso y que resulta imperfecto. Bien. Pero es que al final de la película, esto es un detalle que de verdad es muy interesante. Al final de la película es que hay muchísimos detalles para analizar. Al final de la película, cuando el personaje de Silvia está viendo en la televisión a Truman y está hablando al tiempo Ed Harris, ¿no? Cristo con Truman, con Jim Carrey, ella reza. Ella dice, Señor, no dejes que se quede ahí. ¿No? Entonces, claro, he visto muchas teorías en internet, ¿no? De que esta película trata sobre matar a Dios, Nietzsche, bueno, parte sí, vamos a hablar antes de Freud, pero es que hay que recordar que Harris no es un Dios, es un falso Dios. Esa es un poco nuestra teoría principal en este programa, ¿no? Porque, bueno, lo de que busca la verdad, etcétera, no lo hemos dicho por primera vez. Lo de que es un anticristo Cristo, tampoco. Pero que hay un conflicto entre dos mundos, sí. Y esto es que hay que leer a Platón para entenderlo. Porque, claro, si tenemos a alguien diciendo soy el creador y al tiempo a alguien rezando a Dios para que no se deje engañar, pues se está planteando efectivamente lo que San Agustín describía en las dos ciudades, que es una ciudad terrenal, imperfecta, y otra ciudad elevada, ¿no? Que al tiempo es algo neoplatónico, porque San Agustín era un filósofo neoplatónico, por lo que volvemos a Platón. Y en cuanto a películas y obras literarias similares, ¿no? Bueno, Más extraño que la ficción, que creo que es una película que te gusta, ¿no? Del año 2006. Sí, está en Netflix para quien la quiera ver. Y bueno, cine de Charlie Kaufman, que de hecho ahora ha sacado también hay una película, la última suya, que está en Netflix, aunque me han dicho que es bastante aburrida, yo no la he visto aún. Yo la he visto y bueno, más o menos, no está mal. No está mal. Bueno, Charlie Kaufman es que además ha sido guionista, entre otros, además es el guionista de Olvídate de mí, es interesante, algunas cosas suyas, y sí, tiene cierto parecido también. Ya hemos hablado de la novela de Philip K. Dick, Tiempo desarticulado, podríamos hablar de Ionesco, que tiene una obra llamada Seis personajes en busca de autor, porque de alguna forma Truman es un personaje en busca de autor o que dialoga con su autor. Y esto nos conduce inevitablemente a otra obra española. Entonces hemos hablado de La vida sueño de Calderón de la Barca, ahora tenemos que hablar de Unamuno y su niebla, porque también ahí hay un personaje que se da cuenta de que su vida es una ficción, en este caso en un sentido más literal que el de Truman, y decide hablar con su escritor, con el propio Unamuno. No es una novela que sea santo de devoción, pero bueno, la similitud está ahí. Y además es muy curioso porque los americanos, los norteamericanos, tienen esta tendencia a adaptar películas, obras anteriores sin citarlas, y además no sé por qué coincide con que sean españolas, porque quien vea Más extraño que la ficción y haya leído Niebla se dará cuenta de la similitud. Pero es que hay más, hay una película que no recuerdo ahora mismo su nombre, con Bradley Cooper, también creo que salía Ed Harris, que era de un escritor que le roba a otro el manuscrito, etcétera. Bueno, eso también tiene mucho que ver con Niebla y nunca hacen referencia alguna a esto en los títulos de crédito. Y bueno, ya hemos hablado pues, de Platón, de Calderón de la Barca, de Descartes y más adelante hablaremos de un filósofo, no se me olvida, muy importante español, Javier Gomá, que también tiene que ver con esta película. Sí. Bueno, pasamos ahora al segundo bloque en el que analizaremos el drama psicológico de la película El show de Truman. Y bueno, vamos con el tema principal que trata la película, que es la crisis de identidad, ¿no? La crisis existencial del protagonista, de Jim Carrey, que no sabe quién es. Eso de no se te ipsum del frontispicio en el templo de Delfos y sus seres queridos realmente no le ayudan, ya que le dan una imagen de sí mismo que él no siente como verdadera.
debe encontrar Jim Carrey, Truman, esa respuesta por sí mismo durante la película y abandonar ese mundo de la adolescencia en el que ha estado viviendo y en el que es protagonista, ya que se ha construido un mundo alrededor de su ego, ¿no? Así es. Y esto nos lleva de lleno a lo que, claro, aquí hay un problema de terminología, ¿no? Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, aunque va por una rama más espiritual, lo llama arquetipo, esas ideas que se repiten en el imaginario colectivo a través del tiempo, en sus manifestaciones artísticas sobre todo, o Cal Kerenji, que es menos conocido y sin embargo tiene la misma envergadura intelectual. Recomiendo que se estudie a Cal Kerenji, su definición de mito, etcétera, es muy interesante, que lo llama precisamente mitologema. Bueno, independientemente de que sea un arquetipo o un mitologema, está claro que Truman comparte el mismo espectro que el príncipe Miskin de la novela El idiota de Dostoyevsky, que era también un hombre ingenuo y que quizás nos lleve un poco al Quijote, ¿no? Siempre uno acaba hablando del Quijote, porque de alguna forma el protagonista, toda su motivación es un ideal. Y tiene algunos rasgos de ingenuidad, sobre todo, que también comparte Miskin en El idiota y que también comparte Truman en la película, ¿no? Esa ingenuidad, esa inocencia, esa bondad y ese idealismo que le lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, eso, como el idiota, Truman es un ingenuo en una sociedad de falsos, ¿no? Y vive una sociedad que está fundada sobre la mentira. Y es más, hay gente que no le importa, ¿no? Y que vive a gusto en ese ambiente, pero Truman no. Truman se rebela contra eso. Que es el mismo arquetipo de Segismundo, ¿no? La vida sueño, encerrado ahí en su celda y dudando de si todo es un sueño, de si su vida es real, de si quedarse en ese mundo de celda donde ha estado siempre, de si abandonar su celda. Bueno, Truman finalmente abandona su celda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo comentar a este momento. Y luego entrarían los conflictos psicológicos de la película, ¿no? Del personaje. Por ejemplo, el protagonista, uno de ellos es que el protagonista no quiere ser padre, ya que nunca tuvo padre, ¿no? Más tarde descubre que su propio padre en sí es el director del programa, es Dios, y lo mata, ¿no? Por eso mismo es como un adulto encerrado en el mundo de la adolescencia, donde su mujer ocupa el lugar de su madre, curiosamente. Y bueno, Jim Carrey Truman debe de abandonar ese mundo y convertirse en una persona normal, más normal, entre comillas, ¿no? Luego hay otros conflictos, que sería ¿cuál? Efectivamente, es muy interesante lo que dices, ¿no? Lo has dicho varias veces, ¿no? Lo de que abandone su mundo adolescente. Porque, bueno, de alguna forma es que esta película es el paraíso de cualquier ególatra. Un señor que está ahí, le están viendo millones de personas y todo el mundo a su alrededor está pendiente de lo que siente, de lo que desayuna, de qué humor tiene. Es el paraíso de cualquier ególatra. Y sobre todo, pues del que es un ególatra por excelencia, que es el adolescente, ¿no? Los adolescentes todos lo hemos sido y ahí pues desarrollas tu ego de una forma brutal, crees que solo importas tú en el mundo, tus sentimientos, etcétera, ¿no? Pero si profundizamos un poco, es cuando llegamos a la filosofía de Javier Gomá Lanzón, un filósofo español, que en su obra Tetralogía de la Ejemplaridad, que son 4 libros, habla de esto y de muchas más cosas. Es una obra que recomiendo muchísimo. Para mí es de las mejores obras de pensamiento que ha habido en las últimas décadas y que tiene un volumen en estos 4 libros que se llama Aquiles en el gineceo. Si alguien no quiere leerse los 4, este lo puede encontrar en edición de bolsillo además, y es el más literario, es el menos denso, menos filosófico. El primero es con diferencia el más duro a nivel de exigencia para el lector. Este no, este es muy sencillo, es muy literario, porque Javier Gomá lo que hace es coger la figura de Aquiles y darle un sentido de imitación, pues un poco como el que han dado en Grecia a Sócrates, o el que ha dado la cultura hebrea, judía, a Jesucristo, ¿no? De imitación. ¿Y cómo es este Aquiles, ¿no? De Javier Gomá, su obra? Bueno, pues es un Aquiles que tiene mucho que ver con Truman. Porque el gineceo es donde él está encerrado, que es un mundo de mujeres.
por qué, digamos, el vídeo oculto entre las mujeres para que no se lo lleven a la guerra de Troya. Pero un día Odiseo va a verle, que sabe que está allí oculto, claro, sabe que es un adolescente, que está ahí atrapado, que se hace pasar por mujer, un poco como la historia real que hemos contado antes, una historia desgarradora. Y bueno, cuando llega allí dice, ¿cómo puedo hacer que Aquiles salga? Pues muy fácil. Tengo que tocar algo que esté en su interior y que sea más verdadero que su propia conciencia, que venza esa falsedad en la que vive, que saque su verdadero yo. Por lo que hace Odiseo, Ulises, es tender unas armas, entonces cuando ve las armas se despoja Aquiles de su ropa de mujer y empuña el arma, ¿no? Y después lo que hace es ir a la guerra de Troya, que ¿por qué no quería ir a la guerra de Troya ni él, ni su madre, ni las mujeres que allá había? Porque estaba escrito, ya desde el nacimiento, que si iba a la guerra de Troya moriría. Moriría con gloria y sería conocido para siempre. Pero si se quedaba en el gineceo, no tendría gloria, no sería conocido, pero tampoco moriría. Sería inmortal como su madre, que era una diosa. Entonces está ese conflicto, la inmortalidad del adolescente que es eternamente joven y que se niega a crecer, o el ser para la muerte del que reconoce pues que hay una realidad y que tiene que crecer y ser adulto. Pues eso es precisamente eso que describe Javier Goma en su libro, mucho mejor de lo que yo he explicado, es lo que explica Truman. ¿Y cómo llama eso Javier Goma? Abrazar la condición de mortal, que es exactamente lo que hace Truman en la película. Y a lo que le podemos dar un sentido político, y ya nos meteríamos en el segundo bloque, en nuestra segunda visión, recordemos, la primera psicológica, que es la que acabamos de ver, la segunda política, que es la que vamos a ver ahora, y la tercera teológica. ¿Cómo conectamos esto? Bueno, pues porque el adolescente es en esencia un nihilista. Y por eso antes, cuando decía que hay adolescentes de 30, 40, 50, 60 años, es porque hay nihilistas de todas las edades. El nihilista es el que no cree en nada y por lo tanto pues no encuentra razones para salir de su adolescencia, ¿no? Porque qué mejor que ser un egoísta, vivir en tu ego, en tu ombligo, ¿no? Y eso es precisamente lo que quiere la sociedad de consumo, es decir, que creas que porque compras mucho en Amazon tu vida es muy activa, cuando sabemos que es mentira, en realidad estás siendo pasivo y que eso frustra. Bueno, pues Truman, la película, el show de Truman, nos quiere dar una visión completamente contraria. Nos quiere poner ante lo que es la verdad de la existencia humana, que es el hombre que canaliza su vocación trascendente, que descubre que en su interior hay algo que es verdadero, que es espiritual y que es la realidad del mundo. Más allá de las tonterías de comprar esto, lo otro, de la sopita y de la paguita. Y bueno, ¿cómo encuentra Truman esto? ¿No? Pues a través del amor. Y así el mensaje no puede ser más claro. No puede ser más claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que irme a hacerme budista zen al Himalaya? No, no hace falta que hagas eso. No tienes que abandonar tu trabajo, raparte la cabeza, irte a los aeropuertos y gritar Hare Hare. No te hagas Hare Krishna. Sencillamente ama. Es un poco lo que te dice la película, ¿no? Y entonces ese amor en la película se encarna a través del personaje de Sylvie, que le basta una mirada a Truman. Esto tiene mucho que ver con el amor provenzal, con la poesía trovadoresca, con Dante, con la Divina Comedia, ¿no? Con una mirada, como los poetas de aquella época, petrarquistas, ¿no? Como Garcilaso, como el propio Petrarca, como Juan Boscán, con una mirada ya se ha establecido ese nexo del amor, y solo esa mirada basta para que Truman quiera enfrentarse a la vida y quiera salir a la realidad, ¿no? En ese sentido, ahí es donde confluyen la crítica psicológica que acabamos de hacer y la crítica política que pasamos a hacer ahora. Sí, y como dijiste antes sobre la sociedad del consumo, ¿no? El capitalista del consumo, es muy interesante porque en esta película se trata mucho ese tema, también en los años 50 del siglo pasado, cuando nace la clase media en Norteamérica, gracias a las políticas de Roosevelt y el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y se implementa el mundo del consumo, del cual se habla mucho también en, por ejemplo, series como Mad Men, ¿no? En la que se habla mucho del tema de venta, de que todos los elementos de la vida real están hechos para venderse, ¿no? Todo está en venta, que es una idea procedente del liberalismo económico que niega
que los seres y los objetos tengan esencia, además de existencia. Entonces ahí entra un problema ético, que es si todo es espectáculo hoy, o si es ético volver la vida de un hombre un espectáculo sin su consentimiento. Esas Eso dos es un poco como Black Mirror, ¿no? Que es una serie que te Sí, gusta y que también trata un poco eso, ¿no? exacto. Sí, totalmente. Es una serie que realmente tiene muchas cosas que se pueden relacionar con esta película porque trata a la persona, ¿no? Como si fuese un mero producto que se ve atrapado por una sociedad que, que busca eso, ¿no? Que busca venderlo, por así decirlo, eh, más o menos como ocurre en el show de Truman, ¿no? Sí, porque, bueno, el show de Truman, aparte, tiene, por ejemplo, se habla mucho actualmente de 1984, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, para entender cómo nos manipulan voy a leer 1984, que está bien, es un gran libro, efectivamente habla muy bien del Gran Hermano, el control, Sí, etcétera. Pero que es una alegoría que George Orwell hizo porque conocía muy bien de primera mano, porque fue y sufrió al comunismo sobre la Unión Soviética. Luego haría otra más radical aún, que es Rebelión en la Granja, más política, más histórica, pero ambas son, digamos, dos caras, un díptico en el que se habla, pues, precisamente de la Unión Soviética. Y entonces es muy limitado lo que nos pueden decir de nuestro mundo, porque nuestro mundo no es comunista, es capitalista. Entonces hay que leer novelas como Tiempo desarticulado o como Un mundo feliz, que sí que hablan de la sociedad capitalista, ¿no? Y en este caso de crítica a los medios, pues se habla de una posibilidad a la que yo creo, y esto es más subjetivo, que vamos de lleno, que es un totalitarismo donde lo que mandan no son naciones. O sea, aquí no es que tu país, ¿no? Como ocurría en 1984, se enfrente a otros países. No, 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 no. El mundo en el que vivimos son las corporaciones. Como en el show de Truman, que hay una corporación que compra a un niño. Bueno, pues las corporaciones, las multinacionales, son las que, según mi opinión, van a imponer el totalitarismo en el futuro si es que no está ya en buena medida montado. Son las que controlan los medios de comunicación y, por tanto, de qué se habla y de qué no. No verán muchos programas como Puro Visión, Televisión Española, en La Sexta, en Antena 3, en Telecinco. No, porque no interesa crear un espectador crítico. Interesa que te creas que por comprar en Amazon eres muy activo. Y se creará lo que se llama oligarquía, solo que en este caso a nivel global, es decir, una serie de empresas, de fundaciones privadas, que a través de subvenciones consigan tenernos controlados con las leyes de los organismos internacionales, tipo la ONU, la Unión Europea, pero en el fondo esto lo manejan grandes empresas, ¿no? Grandes empresarios. Se ha hablado mucho, y no voy a entrar en eso, pero de Bill Gates, de Jeff Bezos, de George Soros, esa clase de gente, ¿no? Y muchas más, y sus empresas, y sus fundaciones filantrópicas. Esos son los que van a imponer el totalitarismo más que cualquier país concreto. De hecho, lo que precisamente lucha contra esto son los países concretos, pues como estos días estamos viendo Polonia o Hungría, que luchan y se enfrentan y que evidentemente esto lo que les conlleva pues es, por ejemplo, perder dinero, ¿no? Pero vamos, tampoco quiero que se escape el asunto y por volver un poquito a los temas que hemos tratado, pues eso, ¿no? Hay que hablar de Descartes, lo que ya hemos hablado antes, no hay que añadir mucho más. Aquí le tengo a Descartes. Se suele decir que es el primer filósofo moderno, que con él nace el hombre moderno. Bueno, yo no sé muy bien qué es un filósofo moderno, ni qué es un hombre moderno, ni me interesa, ni creo mucho en ello, pero sí que es cierto que es muy importante su idea que expone en este libro, en el discurso del método, de pienso luego soy, cogito ergo sum, y que es interesante porque más adelante escribió un filósofo español que también recomiendo, Ramiro de Maeztu, asesinado. Muy interesante entender su vida y su obra. ¿Qué escribió que es ser? ¿No? Igual que Descartes decía, pienso, luego soy de ser. Sum, ser es defenderse. Es decir, que la mejor manera de ser es defenderse. En el momento en que te defiendes es cuando realmente estás siendo. ¿Por qué? Porque cuando te defiendes marcas el límite. Hasta aquí llegan. Hasta aquí van a pasar. Entonces el que se defiende contra aquellos que intentan vulnerar su dignidad es el que está siendo.
Y en este caso, Truman se defiende, sobre todo al final de la película. ¿Y por qué se defiende? Porque tiene un motivo, que es muy importante. Uno no se defiende si no tiene motivo. Por eso me interesa mucho hoy pues, que la gente no tenga familia, no tenga hijos, ¿no? Que lo tengas todo compartido, que vivas con tus compañeros de piso compartiéndolo todo, ¿no? Y claro, para eso nos pagan sueldos de miseria que no da para mucho más. Este, compartir el piso, tal, todo por interés, vas cambiando, me mudo, etcétera. ¿Por qué? Pues porque así no te estableces, no tienes una familia y no luchas por ello. Porque claro, si tienes una mujer y un hijo que alimentar, pues a lo mejor ya no puedes tragar con las malas condiciones laborales. En cambio, si tienes Netflix, pues hombre, mientras tengas Netflix, hombre, mientras pueda ver mi serie las 2 horas al día que no estoy durmiendo o trabajando, pues ya está, ¿no? Un poco lo que interesa en el sistema, que tenga 2 horitas para ver Netflix y ya está. Pues eso es vivir en el mundo adolescente, es decir, que a todos nos gusta, pero que a veces por eso no luchamos lo que tendríamos que luchar, ni nos rebelamos como nos tendríamos que revelar. Y también ahí es donde entra la película en el siguiente punto, ¿no? En la crítica al espectador. Es decir, tú qué demonios haces con tu vida también, ¿no? Sí, exactamente, es lo que hace la película, nos muestra cómo funciona la psicología, ¿no?, del espectador de un programa de televisión o de una película, ¿no?, mediante esa proyección psicológica. Lo que dices, ¿no?, de que el espectador, aquella persona que no tiene conciencia crítica, pues puede ser muy fácil de manipular, puede ser, puede aceptar lo que ocurre en la pantalla como si fuese la realidad, como si fuese algo que es real, como sucede o inmoral, que no es inmoral, perdón, como es en el engaño que padece Truman, que lejos de ser denunciado goza de una gran audiencia en televisión. Es como me viene a la mente un caso reciente en el programa de Telecinco, en el que, bueno, en un reality show parecido a esto, unas personas que conviven en una casa juntas y demás, una pareja, bueno, una de ellas, la mujer, fue violada por su propia pareja en directo, lo cual fue muy impactante, ya que luego se lo mostraron a la pareja, a ella misma, porque ella no lo sabía y estaba inconsciente en ese momento. Y aún así, aprovecharon y retransmitieron cómo ella veía ese vídeo de mientras ella era violada, y fue algo que parecía normal. O sea, era algo que nadie denunció y que al final pues lo vendieron como si fuera algo normal. Entonces eso, la manipulación al espectador, que suele suceder mucho en la sociedad actual, y es algo muy interesante que trata Truman, ¿no?, en la película. Bueno, me parece un ejemplo soberbio, o sea, no lo conocía y vamos, me deja impactado porque primero, ¿no? Que no entre nadie, o sea, que lo estén viendo, supongo que habrá gente en equipo de control y que no entre nadie a impedir que eso ocurra. Supongo que tampoco estarían solos en la casa. Claro, pues es solo para subir la audiencia, ¿no? Como hace Truman, como hace el director del programa, que va construyendo la vida de Truman de manera que sea entretenida, ¿no? Y cuando suceden este tipo de cosas que tiene mucho morbo, pues la audiencia sube, y eso es lo que le interesa a la cadena, ¿no? Que es, pues, crear ese tipo de situación que a pesar de que sea inmoral, como es lo que hace el director o el dios en la película, es al fin y al cabo es algo inmoral, pues algo que entretiene y que gusta a la sociedad. Pues eso es lo mismo que sucede en Truman, realmente no está muy lejos de lo que sucede a día de hoy en la realidad. O sea, al final, el programa del que estoy hablando es un gran hermano, como decía en 1984, ¿no? Es un programa en el que todo está siendo vigilado y nosotros mismos somos esos espías de los que estamos hablando de la película de Truman, pues somos nosotros en esta realidad que parece ficción, pero que al final es más real incluso que la propia película, ¿no?
que además te hace culpable, porque en el momento en que tú ves eso, o sea, bueno, tú en tu caso, supongo que lo habrás visto en las noticias o lo que sea, y que luego, pues, claro, pero el que lo estuviera viendo en directo y no apagó el televisor en ese momento es cómplice. Porque ya la propia idea es así, ¿no? Pero el hecho de que no haya gente, bueno, al hombre quizás le juzguen, espero que le juzguen, que ha cometido una violación, ¿no? Espero que le juzguen, pero también deberían Sí, juzgar a la obviamente, cadena, que lo ha permitido. para aclarar, obviamente después de ver las imágenes, la propia mujer que fue violada fue la que denunció al hombre, obviamente, y desconozco qué pasó a partir de ahí, pero sé que a la cadena en sí y al programa no le pasó nada, entonces eso fue lo que realmente... Pues es una injusticia. Pero claro, es que son los que dominan las leyes, las grandes corporaciones. Pero bueno, esto solo puede pasar en una sociedad que no sepa lo que es el bien y lo que es el mal. O sea, una sociedad que no tenga sus conceptos claros, ¿no? Que es lo que llamó Bauman, el filósofo polaco, sociedad líquida, ¿no? Y su moralidad pues, también es líquida, ¿no? No tiene los conceptos claros. Lo que en filosofía se ha llamado posmodernidad, con T, que hay gente que lo escribe sin T, posmodernidad, que tiene mucha relación también con los medios de comunicación, ¿no? Para quien no lo sepa, muy brevemente, posmodernidad a nivel filosófico, porque tiene muchas ramificaciones, es lo que Lyotard llamó el fin de los grandes relatos. Es decir, se acabaron esas cosmovisiones de donde hay un bien, hay un mal, que es precisamente lo que propone el Show de Truman, es decir, la lucha entre las dos ciudades y la búsqueda de la verdad. Pues para una sociedad posmoderna no existe la verdad, todo es relativo, y en todo caso lo que existe es tu verdad y mi verdad, que son igualmente válidas, como la de todo el mundo. Y bueno, eso sí, si dices ciertas cosas, que es lo que se llama políticamente incorrecto, son no. Pero quitando eso, todo lo demás, pues es, lo que digas es igualmente válido, etcétera. Bueno, también a esto le llamó Gianni Bátimo de otra forma, que es otro filósofo, le llamó Bátimo, lo llama pensamiento débil, ¿no? Un poco porque es un pensamiento que efectivamente no maneja grandes términos. O su propia construcción hace que no pueda manejar términos fuertes, términos que hoy nos resultan fuertes como el de verdad. Y alguien sale en la televisión y dice, vamos a ver, esto es mentira porque la verdad es, dices, bueno, este señor es un cura, ¿no? Tenemos ya la alarma puesta, ¿no? Bueno, esto es por culpa de lo que se llama marxismo cultural, por ejemplo, a través de la ideología de género, ¿no? O del panteísmo ecologista, ¿no? Donde el ser humano es una parte más de la Tierra que vale lo mismo que una piedra, o que incluso es peor que una piedra porque el ser humano contamina y la piedra no, y por lo tanto lo mejor sería que el ser humano desapareciera y que solo estuviera la piedra, ¿no? Eso se odia. Y que incluso es un pensamiento que a pesar de que no cree en la verdad, precisamente por eso, nunca mejor dicho, su gran enemigo son las verdades. Porque claro, si yo opino que siendo hombre soy mujer, o por ejemplo, como se vio hace unos años un caso en Canadá de un señor hecho y derecho con 4 hijos que decía que era una niña de no sé qué, 3 años, ¿no? Y claro, legalmente lo aprobaron y claro, le veías ¿eh? su peinadito de niña, pues él tan contento diciendo que era una niña, que es el que hace 100 años decía que era Napoleón y estaba en un manicomio, pues hoy dice que es Napoleón y como no hay verdad, pues hay que creerlo. Pero claro, esto choca con la biología. O sea, hay un avión que se estrella, evidentemente los restos del avión, pues cuando se ve los cadáveres, pues se ve por los cromosomas y por otros datos que se manejan en biología si es señor o señora. Bueno, pues ahora incluso se nos está diciendo que eso no es verdad. Que si el señor se sentía señora, no le podemos llamar señor. Y hay gente que está pidiendo que eso se cambie hasta en los documentos nacionales de identidad. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues en sustitución de la verdad, que era una verdad anterior al ser humano, y dada al ser humano, y por la que el ser humano se debía de regir, y que si el ser humano incumplía tenía grandes consecuencias, hoy en día lo que se propone es una ética mundial, pues que se reúnan nuestros representantes, que ya sabemos que siempre piensan en nosotros, ¿verdad? Y que entre ellos pacten pues cuáles son las normas éticas, y lo hagan con este relativismo en la mano, es decir, con esta clase de ideas en la mano. Pero claro, para que esto cale en la población, porque vemos que la gente pues, se resiste un poco a esta clase de ideas, ¿no? A pesar de que los medios de comunicación te hacen creer que no, que es todo lo contrario, que sí, que todo avanza, la gente en la calle no lo ve así. La gente en la calle es un poquito más cauta, un poquito más sensata, y claro, para meterlos un poco en vereda, ¿qué es lo que se hace? Pues
a través de estas grandes corporaciones, de estos grandes inversores, lo que se hace es lavarles el cerebro. Literalmente lavarles el cerebro. Que es lo que la ONU ha llamado Agenda 2030. De hecho, en España hasta tenemos una Agenda 2030, un ministerio, y que manejan una idea muy curiosa. Esto está, ya digo, la ONU, en el Fondo Monetario Internacional. Se llama el Gran Reseteo. Consiste en, entre otras cosas, acabar con cualquier idea del pasado. Es un poco la idea de extirpar esas grandes ideas de verdad, etcétera, para que nos sumamos en el pensamiento débil y en el fin de los grandes relatos de la posmodernidad. Y bueno, ¿cómo lavar el cerebro a la gente? Pues aparte del bombardeo continuo de los medios de comunicación, pues por medio del audiovisual. Y como decía antes, pues hay miles de millones de personas todos los días en el mundo viendo HBO, Netflix y Amazon y las películas de Hollywood de las grandes productoras. ¿Y qué es lo que se produce? Pues evidentemente ahí es donde se produce el lavado del cerebro. Eso no significa que haya que meterse en una cueva como una eremita y dejar de ver la televisión, Netflix, Amazon, HBO. No. Tú puedes verlo porque, por ejemplo, a nivel audiovisual hacen muy buenos productos, pero sí que tienes que estar preparado para saber que te van a intentar condicionar tu forma de entender la realidad, tu forma de pensar. Y quizás si no lo sepas, acabes siendo manipulado por ahí. Entonces, lo que nosotros pretendemos es dar armas al espectador para que decida. O sea, tú puedes luego estar de acuerdo con lo que te están vendiendo. En eso eres libre, cada uno debe ser libre, pero tienes que saber que te lo están vendiendo. Porque si no, es injusto. Lo que queremos es precisamente que sea justo. Y además merece la pena no meterse en una cueva porque de vez en cuando Hollywood te regala películas como El show de Truman, que son películas que denuncian desde dentro lo que está ocurriendo. Y aunque solo sea por esas películas, que son las que nosotros vamos a tratar en nuestro programa, los de los próximos días, aunque solo sea por eso, merece la pena seguir creyendo en el cine y en la serie. Bueno, y pasamos ya al segundo, bueno, estamos en el segundo bloque, pasamos al tercer nivel o a la tercera visión que tenemos sobre el segundo bloque, que es, vamos a tratar el drama teológico de la realidad. Lo primero que tenemos es la muerte de Dios, como dijo Nietzsche en la Gaia Ciencia, eso de que dice de que el hombre ha muerto, ¿no? Perdón, Dios ha muerto. Esa explicación metafórica con la que, por así decirlo, rompe los cimientos del saber y la moral de la historia de la humanidad que antes le otorgaba un cierto sentido de la existencia. Por tanto, el personaje de Ed Harris, el cual es considerado como si fuese Dios, con el que aspira a ser el Señor de la vida y de la muerte, no es sino un hombre que se cree Dios, como curiosamente Jim Carrey en la película Como Dios, que se hizo en 2003. Al mismo tiempo tenemos a frases como de Heidegger, ayúdame con su nombre porque realmente me cuesta. Guillermo, ¿cómo es? Yo tampoco lo Un manejo poco... muy bien, que además era un nazi, esto no lo sabe mucho la gente, pero era un nazi. Mira, solo un Dios puede salvarnos, o Camus, con el mito de Sísifo, sin sentido del hombre moderno, el hombre rebelde y la nobleza del espíritu, es decir, el hombre en busca de sentido, la necesidad de buscar la trascendencia. Eso es, y además es muy interesante que haya vuelto a salir el tema de Cristo, nos pueden llamar pesados, ha vuelto a salir, mira, me voy a saltar estos minutos que hablan de esto, tal. No, quédense. Christoph es el arquitecto, como hemos dicho, símbolo masónico, y crea un falso paraíso, una parodia del paraíso en la tierra, que como se sabe, pues es como lo que cuenta el Antiguo Testamento de la Torre de Babel, ¿no? El intento del hombre de ponerse a la altura de un dios, por acabar, pues ya se sabe, con la Torre de Ruina, ¿no? O con Truman huyendo de ese horror que es Dijeron. Y bueno, la película lo que trata en el fondo, también de forma secundaria, es que sería el conflicto teológico de Ed Harris. Es un hombre que se cree Dios, ¿no? Le vemos cómo actúa en la película, trata a los demás con despotismo, se cree que está por encima del resto, cree que puede manipular a Truman y a todo el mundo para construir su pequeño paraíso. Es decir, actúa como un dios, pero en el fondo está limitado como un hombre. Y esto se ve finalmente cuando Truman le dice, mire usted, buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí se queda, yo me pido. Ahí lo que se ve es que fracasa, está condenado al fracaso porque precisamente no construye sobre la verdad.
Y esto conecta con otra película que ha mencionado antes Abraham, que es Gattaca, del propio Andrew Niccol, el guionista, que también es guionista de esa película y además la dirige, que en ese caso trataba un tema también muy actual, el de la bioética, el tema de la manipulación genética de los niños, y en ese caso lo llevaba a un extremo muy interesante porque había unos niños que estaban manipulados genéticamente, que eran perfectos, digamos, y unos que no. Y entonces, evidentemente, se producía una desigualdad social, o sea, como el marxismo antes hablaba de la desigualdad de clases por la riqueza, en este caso sería por la condición genética. Y esto también puede ocurrir, cuando se habla de bioética, ¿quién se creen ustedes que van a hacer a su niño mejor? ¿El currito que trabaja en el Mercadona? No. Hombre, el millonario, ese es el que va a hacer a sus hijos mejor. Entonces se va a dar lo que Gattaca plantea. Los niños de los ricos, ¿verdad? Van a ser los que estén bien, los que tengan una gran inteligencia, condiciones físicas, etc. Pero esa película también tiene lugar para la esperanza, porque el protagonista es Ethan Hawke, a pesar de no haber sido manipulado genéticamente, por su voluntad, la voluntad de poder, o el poder de la voluntad, ¿no? Consigue vencer incluso a la gente que está por encima de él. Y eso es cierto, los seres humanos tienen eso. Y eso no lo tienen, por ejemplo, las máquinas, ¿no? También hablaremos, igual que de Matrix, hablaremos algún día de Terminator, o que incluso de Gattaca, que tienen todos temas para tratar. Pero sí que es cierto que ese hombre que se cree Dios, ¿por qué se caracteriza? Pues el hombre que se cree Dios, por ejemplo, se puede caracterizar porque cree que puede decir quién nace, ¿no? Y esto es el aborto, ¿no? Quién nace, quién no, porque yo soy un Dios. Quién muere, la eutanasia, que yo mato, que no, porque soy un Dios. Cómo viven los demás, ¿no? Que es lo que se llama ingeniería social, pues saber esta gente que tengan solo un hijo, que no tengan ninguno, a estos los vamos a esterilizar, estos que no contaminen, estos que vivan juntos, etcétera. Y pues también el intento de crear un paraíso. Bueno, hay que recordar que en la Biblia las ciudades que la funda es Caín. De hecho, hay un libro de Félix de Azúa que se llama Invención de Caín por esto. Y bueno, la utopía, ¿no? Ese género de Tomás Moro, Platón, etcétera, tiene su cara B, la antiutopía o distopía. Y en este caso, Sigeden, que pretende ser una utopía, acaba siendo una antiutopía, un lugar horrible, infernal, que de tan auténtico quiere ser, pues acaba resultando un infierno. Eso. Y bueno, también se toca el tema, tenemos el amor rutinario, ¿no? El matrimonio de Truman con su mujer, Laura Linney, el cual es un amor líquido. Usamos la terminología del filósofo polaco Zygmunt Bauman. Informe, ¿no? Un amor que no es tal porque en ambos casos no se, ambos componentes están alineados y no pueden conocer al otro porque no se conocen primeros a ellos mismos. Y luego el amor eterno también, ¿no? Así es, sí, es que el amor es el tema, uno de los temas también principales de esta película, ¿no? Porque Truman, ¿de quién se enamora? Bueno, pues Truman se enamora de una doble, es decir, de alguien que está ahí para rellenar. Yo conozco a uno que ha sido doble en alguna película. Yo conozco a uno que ha sido doble hasta en una película multipremiada e internacional de Pedro Almodóvar, no sé si te suena, un doble de una película de Almodóvar, sí. Por aquí, quizás seas tú. Aquí señora Adán le pueden buscar en Dolor y Gloria, que sale. Bueno, pues se enamora de una doble, cosa que a ti no te pasó con Banderas, ni con Penélope Cruz, pero bueno. Se enamora de una doble, que es la que está interpretada por Natasha McElhone, que termina siendo expulsada del programa, porque evidentemente al enamorarse pues no puede continuar, ¿no? ¿Y esto qué nos quiere decir? Porque claro, al tiempo que la conoce a ella, la doble, la ve, se enamora, al mismo tiempo se le cae encima Laura Linney. Eso evidentemente está programado porque Laura Linney es actriz para que inicie una relación, pero eso a él no siente nada. ¿Por qué? Porque precisamente está programado. Y aunque Truman no lo sepa, hay algo que a él no se le despierta. ¿Por qué? Porque está programado. Aunque no lo sepa, está programado. Y precisamente ese algo que no se puede programar es el amor. Y por eso esta metáfora es brutal, ¿no? Se enamora de una doble. Se enamora de quien no debería. Se enamora de quien no se esperaba que se fuera a enamorar. Porque el amor funciona así. Quien no conoce esto de, bueno, me tenía que haber enamorado. Hoy no tanto, ¿no? Pero los que hemos leído novelas decimonónicas, pues es uno de los grandes argumentos, ¿no?
fulanita se tiene que casar con Mengano, pero aparece Zutano y se enamoran, ¿no? Ese gran argumento, Romeo y Julieta, se ve en esta película también. Truman se enamora de quien no debe, que es lo que suele pasar siempre. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de temas, ¿no? De lo que hemos tratado hasta aquí, que son el amor como salvación, como dijo Guillermo, los falsos dioses y los paraísos, el desengaño, es decir, la búsqueda también del sentido, por otra parte, el conflicto con el padre, la figura ausente, la opresión de la madre esposa, el fin de la privacidad en el mundo dominado por los medios, lo que hablábamos, la falsedad de un mundo donde el hombre es reducido a un mero objeto de consumo sin capacidad espiritual. Y de aquí pasamos al segundo, nos mantenemos en el segundo bloque, pero vamos a hablar ahora de la capacidad de anticipación del cine. Bueno, cuestión final, recomendamos un libro. Si Guillermo, ¿tienes alguno que recomendar? Así es, bueno, ya hemos terminado un poco el análisis de la película, ese aspecto psicológico, político y teológico, y ahora pasamos a una especie de epílogo para recomendar un libro y reflexionar un poco, en modo debate, cada uno va a hacer una reflexión y después otra, de algunas cuestiones que creemos que merece la pena tratar. Quizás esto solo lo hagamos hoy, que es el primer programa, o quizás lo hagamos más días, ya se verá. En principio, lo de recomendar un libro, si podemos, lo haremos todas las semanas, aunque a veces las propias películas nos llevarán al libro, ¿no? Hombre, por ejemplo, hemos hablado de La vida es sueño, que queda recomendado, pero sí que quiero recomendar un libro de ensayo, de quien para mí es el mayor pensador español vivo, muy desconocido. Hay material en internet sobre él, que es Ignacio Gómez de Liaño. Ignacio Gómez de Liaño tiene un libro formidable, escrito en el año 1989, finales de los 80, principios de los 90, década en la que se hace el show de Truman, que está reeditado, o sea, por eso no se preocupen, que lo pueden encontrar en la Casa del Libro, donde la librería donde suelen ir ustedes, en Amazon, que se llama La mentira social. La mentira social de Ignacio Gómez de Liaño. ¿De qué nos habla la mentira social? Bueno, pues de una cantidad de temas que no voy a resumir aquí, pero del que sí me gustaría resaltar un concepto, que es el de hombre masa. En ese libro hay una descripción de lo que es el nuevo hombre masa que es imprescindible. Hay que leerla porque a veces leyéndola te das cuenta de que tú o un amigo tuyo, un familiar, es un hombre más y que hay que sacarle yo. Ese libro hay que tenerlo en la mesilla porque ayuda a interpretar la realidad de una forma brutal. ¿Y de qué nos habla también el libro? ¿No? Pues de la manipulación del hombre contemporáneo, ¿no? De esa mentira social por la que está construida la sociedad. Luego es curioso porque Gómez de Liaño no está en ese libro. Bueno, en ese libro hay un análisis muy interesante del 11S, seguramente el más interesante que se puede encontrar. Habla un poco de la experiencia de ir a Nueva York después, de lo que sintió al verlo y lo eleva, es un gran filósofo, a las altas cotas del pensamiento. Pero Gómez de Liaño dice, no en ese libro, pero dice que hay tres momentos en nuestra vida. El primero es el 11S, que es ese momento en el que a través de la televisión todos nos metemos en una película. Porque lo que estamos viendo en la realidad supera lo que nuestras más grandes ficciones han imaginado, que es el 11S, ¿no? Ese momento en que la sublimidad kantiana, lo que Kant llamaba lo sublime, se transforma en un acto de terror, en el que el terror puro puede convertirse en sublime, ¿no? La sublime destrucción de una de las más altas cotas del mundo liberal capitalista moderno, que era precisamente lo que pretendían los terroristas, o sea, construir lo sublime en torno a un acto terrorista. Bueno, lo consiguen. ¿Cuál es el segundo punto? El coronavirus. Es decir, desde el 11S estamos en una película, en una ficción que supera la realidad, y el segundo punto sería el coronavirus, que lo que hace es implementarlo. A partir de ahora, ya, bueno, la propia película Contagio de Steven Soderbergh, quizás también hablemos de ella, que ya no es que anticipa la realidad, es que la clava. Es que la ves ahora y parece que es una película hecha después del coronavirus, pero está hecha varios años antes. Y como esa, otra. ¿Y cuál sería el tercer momento? Un Gómez de Año, pues sería el apagón. Creo que precisamente J. Abrams hizo una serie en la que simulaba una sociedad en la que hay un apagón. Parece ser que es una realidad que en algún momento se dará.
decir que en algún momento estos programas de puro vicio desaparecerán por culpa del apagón. Y que precisamente, bueno, pues hay una novela que ha salido hace poco, El Silencio, de Don DeLillo, que trata precisamente de eso, del apagón, a través de unos personajes, una novela muy cortita, y que ese sería el tercer momento, a partir del cual nuestra era acabaría. Esa era empezada con el 11S. Y claro, hay mucha gente que cuando vio el 11S pensó, ha habido casos reales, que ellos eran como Truman y que eso era una prueba para que no salieran. Hubo gente que fue a Nueva York, viviendo en otras partes de Estados Unidos, a ver si eso había ocurrido de verdad, porque creían que era una ficción, ¿no? Y de hecho, a eso se le ha llamado el síndrome de Truman en psicología. Pues por mi parte, yo recomendaría un libro que personalmente es uno de mis favoritos y creo que tiene que ver mucho, como hablamos anteriormente, con esta película, que no es otro que la considerada mayor obra o la mejor obra de Nietzsche, que es Así habló Zaratustra, que es un libro bastante interesante porque trata varios puntos divididos en 4 apartados, las cuales son la muerte de Dios, que es de lo que estamos hablando, la voluntad del poder, el eterno retorno, el famoso concepto del eterno retorno de lo idéntico, y la necesidad de los superhombres. Pero todo esto no lo hace de manera densa ni de manera, o sea, para aquellas personas que no están muy acostumbradas a leer filosofía, lo hace de manera como una especie de fábula en la que cuenta pequeñas historias a través del personaje de Zaratustra para comentar estos pensamientos, estas ideas que comparte Nietzsche, que resume Nietzsche, ¿no? de todos sus anteriores libros. Entonces, es una fábula que después de casi ya más de 135 años que han pasado, sigue siendo considerada su mejor obra y, en mi opinión, creo que merece mucho la pena leerla, más aún si queremos relacionarla con esta película que acabamos de analizar, para entender también esa idea de la muerte de Dios, ¿no? Como hablamos previamente, y del superhombre. Esas dos ideas principales que podemos entender con esta película. Y nada más, ¿no? Bueno, nos queda unos temas de reflexión interesante, ¿no? Porque, bueno, un poco este salto que damos ahora, porque antes hacíamos el programa de cine solo en la radio, se debe a varias razones, ¿no? Una de ellas es que creemos que es necesario hacer un espectador autoconsciente, ¿no? Es decir, que precisamente para que la gente no se deje manipular, lo que tiene que saber es que ellos son espectadores y que hay unas armas para detectar los discursos ideológicos, políticos y filosóficos que hay debajo de las obras de arte y, por supuesto, de las películas. Por ejemplo, en Francia se enseña cine en las escuelas, pero en España no. Y claro, en el momento en que sabes ver cine, sabes ver publicidad, sabes ver videoclips, aprendes lo que es el lenguaje visual y te das cuenta de que hay cosas detrás, ¿no? Como el que aprende a ver un cuadro, exactamente igual. Y esto es interesante porque, bueno, todos nos gusta el cine, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien al que no. Luego pasas a un nivel en el que, además de ver películas, aprendes nombres de directores, de actores, conectas datos, te das cuenta de que hay las películas por detalles curiosos, ¿no? Pero quizás hay mucha gente que se queda ahí estancada y es una verdadera pena porque profundizando un poco más se darían cuenta de todas las posibilidades que hay y bueno, es un poco el propósito de este programa, ¿no? Tratar películas, directores, viendo todo lo que hay, ¿no? Más allá del argumento, que es de lo que se suele hablar en los programas de cine habituales, ¿no? Es lo que se llama la batalla cultural. Existe pues, en cine y en literatura, es decir, en donde hay ficciones, donde hay mitos, porque las ficciones en el fondo son mitos. Por mucho que se diga que hemos pasado del mito al logos, el mito sigue teniendo una gran potencia sobre la gente, sino que se lo pregunten a Maradona, no hay más que ver todo lo que ha alcanzado el fenómeno Maradona, ¿no? Que es un mito.
¿Y por qué es un mito Maradona? Que es un tipo que por muy bien que juega al fútbol, a nivel personal, desde luego deja mucho que desear, como todos, ¿eh? O sea, como si nos examinan a cada uno de nosotros. Pero evidentemente los demás, Abraham y yo, pues no somos mitos, somos personas, tenemos nuestras imperfecciones, pero a Maradona se le han dado unas ínfulas, ¿no? Y a su muerte y tal, como si fuera un dios, precisamente. Y eso es porque es una sociedad que pues ha abandonado los mitos, pues tiene que buscarlos en pues, el fútbol, en otra clase de fenómenos. El cine, como la literatura, pues, es el escenario, no es el tablero, si hablamos en términos de ajedrez, de una lucha por el imaginario, por lo que se llama el imaginario colectivo, ¿no? Que está forjado ese imaginario a través de símbolos y de significados. Los símbolos que hemos visto en esta película. ¿Y qué significados tienen? Porque en esta película tienen unos, pero en otras películas, en otras obras de arte, tienen otros. Que varían con el tiempo y que cada vez quieren transmitirle algo distinto al espectador. Pues aquí lo que queremos es que el espectador aprenda a ver esos símbolos y luego ya que opine, ¿no? También la ficción sirve para anticipar el futuro. Lo que ha pasado ahora del coronavirus no es nuevo. Viendo cine y leyendo es la mejor manera, mucho más allá que escuchando a los científicos y viendo explicaciones técnicas, para entender lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo analizar esas películas? ¿Qué métodos? No somos gnósticos. Antes hablamos de la masonería, que está fundada sobre el gnosticismo y la concepción de que hay un saber revelado, etc. Por cierto, el máximo especialista en gnosticismo en España es también Modeliano. Pues nosotros no somos gnósticos, no es un conocimiento revelado, no es una cosa a la que se acceda por un ritual. Es tan sencillo como plantearle a una película exactamente las mismas preguntas que se le plantearía a un filósofo. Todos hemos dado clases de filosofía y quien no, pues ha sido víctima del sistema de educación actual y en clase de filosofía aprendes a que a un filósofo, a una obra, a un filósofo, pues se le hacen 3 o 4 preguntas y con eso entiendes su cosmovisión. ¿Qué preguntas? Pues cómo entiende el ser humano, cómo entender al ser humano, cuál es la visión de la película, qué sentido tiene la vida, y las grandes preguntas hechas a una película de un filósofo y muchas de ellas lo responden, no con una parrafada filosófica. Si lo hacen es una película de Godard y no me interesa porque Godard, Abraham y yo le hemos sufrido mucho y le odiamos. Pues no es una película de Godard, sino que es una película con una trama, unos personajes, pero que también responde a esas preguntas, aunque no seamos conscientes de ello. Y por eso, pues el crítico es un poco el que tiene tiempo, porque claro, todo el mundo, no es que seamos más listos que nadie, pero quizás tengamos más tiempo para analizar estas películas. El crítico es un poco el que se dedica, porque tiene ese tiempo en su trabajo, a hacer estos análisis, a buscar las referencias, a investigar los temas, etcétera. Es un poco lo que tratamos de hacer aquí en nuestros programas. Y a compartirlo, porque el saber hay que compartirlo. No somos gnósticos que creen que al saber hay que esconderlo para unos elegidos. No, el saber hay que compartirlo porque la gente es bastante lista y lo suele entender. Y eso es un poco de lo que se trata, ¿no? La ficción, ya voy terminando, es la casa del mito, es donde ocurren los mitos. O sea, el que crea que los mitos es una cosa tonta de los griegos y tal, no tiene sentido que vea películas, de verdad. Que vaya a ver al mago. Pero, claro, pero quien no crea que esto es así, pues hará bien ver este programa porque es lo que vamos a hablar, ¿no? Del mitos, no del logos. Logos, pues en clase de filosofía, pero aquí se habla de mitos. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente invitaros a actuar, a imitar a Truman, ¿no? La película nos invita a que le imitemos y que como él mismo, como el propio personaje, el protagonista, bueno, nosotros mismos vivimos en un mundo que está cada vez más plagado de mentiras, de falsas realidades y en este caso como Truman tenemos la tentación de hacer como que esos focos que se caen no existen en realidad y permanecer en nuestro mundo adolescente. Pero lo que estaría, lo recomendable sería superar esa tentación y abrazar el mundo a través del amor, de tal forma que ya no nos dé miedo a salir al exterior de la caverna, como decía Platón en su alegoría. Entonces,
la salvación, ¿no? Por el amor. Eso es, la salvación por el amor, que es lo que hace exactamente Truman, es decir, perseguir a su Silvia, que es su Beatriz, que es su Penélope, que es su Ariadna, ¿no? Ariadna, cuando Teseo entra en el laberinto a matar al Minotauro, es quien después, tirando del hilo de la verdad, y precisamente Calderón de la Barca, no es casualidad, Calderón de la Barca tiene un poema precioso, no lo hemos traído al programa, no se me ha ocurrido antes, un poema precioso sobre la verdad, sobre el hilo de Ariadna, y de eso se trata, de tirar de ese hilo para ir echando abajo pues, todos los falsos dioses y ir en pos de la verdad. Y eso es lo que puedo decir. Nada, este ha sido el programa de hoy. Hoy ya hemos abordado la película de Truman. La próxima, no sé si decirlo o ya lo veréis, lo escucharéis. Pero bueno, esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Esperemos que estéis puestos con la segunda temporada, que os prometemos va a ser mejor que la primera temporada seguramente. Trataremos de que sea mucho más interesante para vosotros y bueno, eso es todo. Esto ha sido todo lo que teníamos hoy, ¿no? Volvemos la semana que viene. La semana que viene otro programica. En la radio ya sabéis que son los martes, Espacio 4FM. Se nos ha alargado un poquito la cosa hoy. Estamos... Claro, empezando. Y en bueno, redes sociales, pues ya sabéis, en YouTube y demás. y nada, que Traeremos tengáis... invitados, no todos van a ser, ni todos los programas van a ser tan duros filosóficamente, será un poco más de introducción, de también de qué metodología vamos a usar y desde qué principios partimos y con qué fines. Nuestros análisis, haremos otros programas más de debate, otros más de reseña de películas, pero bueno, siempre desde estos armas críticas, que son armas. Así que nada, como decía Guillermo antes, ved mucho cine y hasta otra. Adiós.